Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato, los unos con los otros. ¿Por qué? Note eso. Esto es súper importante. Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones. Este verso es muy actual. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos puedas hablar en esta mañana, que cuando salgamos de este lugar podamos desarrollar, Señor, este fruto del Espíritu, esta virtud, Señor, que tú deseas depositar en cada corazón. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Primera de Pedro es una carta que el apóstol Pedro escribe para la iglesia que en el primer siglo estaba siendo perseguida. Estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, y la verdad que cuando uno lee un poco de historia uno se da cuenta del coraje que tenían los primeros discípulos del Señor. Ayer el William, el líder de jóvenes, nos hablaba acerca de esto, porque hay un pasaje bien descriptivo en donde el apóstol Pablo dice, bueno, para mí el morir es ganancia. Entonces, nosotros reflexionábamos ayer y pensábamos, ¿cómo puede ser que una persona piense de la muerte como una ganancia? Y es que estos primeros discípulos estaban tan consumidos por el amor del Señor y estaban tan consumidos por la causa de Cristo y por hacer la voluntad de Dios, que ellos estaban dispuestos, inclusive personas de esta misma iglesia a la que el apóstol Pedro les escribe, estaban dispuestos a ser puestos en el circo romano. Y a lo mejor el circo romano te suena más a un programa de chistes de algún canal por ahí, ¿cierto? Que se llamó, creo que hay un programa que se llamó así, pero la realidad es que en el primer siglo los circos romanos eran espectáculos crueles. Literalmente lanzaban cristianos, discípulos del Señor, soltaban leones, y eso era entretención para las autoridades. Entonces, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están escribiendo sus cartas, le están escribiendo cartas a personas que realmente están en una presión, están en dificultad. Sin embargo, y a pesar de eso, sumado a la crisis que se experimentaba, el apóstol Pedro quiere inyectar fe, quiere inyectar ánimo, quiere inyectar motivación a que a pesar de que estén viviendo tiempos difíciles, podemos ser distintos, podemos sufrir inclusive de una manera diferente. Entonces, cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, está también hablándole a personas que están pasando tiempos difíciles. Y yo no sé si tu semana o tu mes o este último año ha sido complejo, ha sido difícil, pero hay muchas veces en que nosotros somos puestos en situaciones de desierto, de adversidad o de sufrimiento, para que en medio de ese proceso podamos ser más humildes y podamos tener un fruto mejor. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender acerca del pasaje que nosotros acabamos de leer, que hay muchísimas expresiones muy actuales, ¿cierto? Primero el apóstol Pedro dice, los jóvenes sujétense a los ancianos. Esto quiere decir que hay personas que tienen cargos de autoridad o cargos de liderazgo en tu casa, en la iglesia o en una empresa, qué sé yo, y la idea es que nosotros podamos ser humildes para sujetarnos a ciertas personas. Sin embargo, cuando sigue avanzando, habla de dos conceptos con los cuales yo quiero tocar hoy día la temática, y tiene que ver con el orgullo, la humildad, y después da un salto y dice que pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, y después da otro salto, si nos damos cuenta, y habla acerca de que tenemos un enemigo en común, ¿cierto? Y ese enemigo en común es el diablo,
Y dice que el diablo lo que quiere hacer es andar como león rugiente, porque él no es un león rugiente, vendría a ser como un gatito, ¿sí? Algo pequeñito, ¿cierto? Que no puede causar un gran daño. Sin embargo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, estas cosas se están uniendo en la óptica del apóstol Pedro. Él no está colocando palabras porque sí. Él no se levantó un día por la mañana y dijo, no tengo nada que postear en Facebook, ¿cierto? Así que voy a postear cualquier cosa. No, él está conscientemente animando a personas que están pasando tiempos difíciles para que aún en medio del tiempo difícil puedan traer el fruto que Dios desea. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios se opone al orgulloso. Esto es complicado, ¿cierto? Porque cuando hablamos de la oposición de Dios, no es lo mismo que tener la oposición de una persona. Dios se opone a aquel que es arrogante. Y cuando tú vas a estudiar un poco la palabra opone o resiste, que es la otra palabra que se utiliza en otra versión, la Reina Valera, que es más conocida, habla de la imagen viviente de un Dios que sale a luchar en primera línea de batalla contra todos aquellos que son arrogantes, son orgullosos, son pedantes, son soberbios. Entonces, ser orgulloso o ser arrogante o cualquiera de los sinónimos que rodea esta palabra es literalmente caminar en contra de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo tiene este encuentro tan maravilloso con el Señor, recuerden, él iba camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, pero imagínate que antes de escribir el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se dedicaba a perseguir cristianos, ¿cierto? Y él estaba tan orgulloso de sus méritos, de sus logros, de lo que él era, que él decía, yo puedo ir en contra de todas estas personas y darle muerte. ¿Por qué? Porque él se consideraba mejor que todos los demás, hasta que el Señor le apareció al encuentro. Y dice la Escritura que salió una luz brillante, y dice que el apóstol Pablo cae al piso y estuvo por varios días sin poder ver y estuvo por varios días sin comer. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando aquellas áreas que le impedían conocer a Jesucristo. Entonces, debemos entender que la gracia y el orgullo son enemigos eternos, porque el orgullo demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo pienso que merezco. El orgullo dice, yo merezco esto. En cambio, la gracia te trata conforme a lo que Jesucristo hizo por ti. De eso se trata la gracia. Por eso la salvación no es por méritos, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, más bien es un don de Dios que se recibe por medio de la fe. En otras palabras, ninguno de los que estamos acá hizo méritos para alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque ese mérito lo hizo solamente Jesucristo en la cruz del Calvario. Alguien diga amén a eso. Por lo tanto, podemos acercarnos al Señor única y exclusivamente por gracia. Hay un escritor muy conocido, C.S. Lewis, que dice lo siguiente con respecto a este concepto de orgullo. Dice, de acuerdo a los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. Escucha esto, a lo mejor te va a parecer un poco extraño, pero hay algo de fondo en este escrito. Dice, la fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. Y el orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Eso es el orgullo. El posicionarme en contra de Dios creyendo que yo puedo ser el propio Dios de mi vida. En eso radica el orgullo. El orgullo tiene que ver con que el ser humano ha hecho del centro al mismo ser humano y ha dejado de estar en el centro Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros, en ciertos momentos de nuestra vida, quizás potenciado por cosas, lidia con orgullo, ¿o no? Desde pequeñitos nacemos de esa manera. Cuando un niño se cae y es orgulloso y uno lo va a levantar, quita la mano, ¿no? Cuando tú estás jugando fútbol y alguien te pega una patada y cae al piso y llega la otra persona a levantarte, ¿cuántas veces lo hemos visto por televisión, cierto? Le extienden la mano y el jugador y sale por otro lado.
Me pasa a mí con el Lucas, me pasa a mí con la Consuelo, que son pequeños todavía, pero cuando ellos hacen algo que a lo mejor es incorrecto y yo voy a decirles algo, me quedan mirando así, con ganas de devolverme un montón de cosas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene algo en su interior que lucha por salir. Y ese es el orgullo, justamente. De hecho, ya a lo mejor esto le va a parecer más actual aún por lo que estamos hablando. Hay un ícono de la cultura popular hoy en día que se llama Bad Bunny. ¿Alguno ha escuchado su música? No tenga miedo de levantar su mano, ¿sí? No lo vamos a condenar. Yo he escuchado a Bad Bunny en alguna ocasión, ¿sí? Yo con el Chinito lo hemos escuchado, nadie más lo escuchó de acá. Está bien, son todos santos. ¿Vos lo escuchó, no? El Dani lo escuchó, Pero, ¿cuál es el punto? Bad Bunny, que es un ícono de la cultura popular, que hoy en día sus canciones suenan en todo lugar. Yo he ido a buscar a mi hijo a la escuela y está sonando Bad Bunny de fondo, ¿cierto? A pesar de lo que dice, ¿cierto? Igual lo colocan ahí en los colegios, en la escuela, en la radio. Uno va para cualquier lado y uno está escuchando eso constantemente. El punto es que él, siendo un ícono de la cultura popular, sacó un disco hace un par de años que se llamaba Yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. Y eso es lo que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están consumiendo constantemente. Yo hago lo que me da la gana. En otras palabras, yo soy mi propio Dios. Yo soy quien manda. Yo soy quien controla. Yo hace algunos días atrás conversaba con una amiga cristiana de Tocopilla, porque estábamos conversando y hubo un momento en donde ella me dice, pero nosotros, cada uno de nosotros, puede ser todo lo que aspire a ser. Puede cumplir todos los sueños que cada uno tenga. Y yo le dije, esa idea de que nosotros podemos ser todo lo que queramos ser, es una farsa, es una mentira. Porque ninguno de los que está acá podría ser todo lo que aspira a ser y todo lo que aspira a tener. Y yo le ponía un ejemplo muy básico. Hace un par de años atrás, con la pandemia, un pequeño virus limitó nuestra forma de vivir. Nos encerró en nuestra casa por casi 2 años. Y era tan pequeñito ese virus que nos dejó tan recluidos en nuestra casa, no podíamos compartir con nuestra familia, no podíamos ver a nuestra mamá, Era un caos total, ¿cierto? Y cada uno de nosotros cada día estábamos más ansiosos, engordábamos más, ¿cierto? Porque comíamos más. No fuimos todo lo que deseábamos ser. Por 2 años nuestras vidas fueron limitadas al punto de reconocer que el ser humano no es tan sabio como piensa, no es tan fuerte como cree y tiene muchas debilidades y muchas fragilidades. Y es por eso que una de las condiciones para recibir a Cristo es justamente tener un corazón humilde. Porque el orgulloso nunca va a reconocer que necesita ayuda. En cambio, aquel que viene a Jesucristo y reconoce, necesito un Salvador. Hay un quebranto de mi alma y hay un quebranto de mi vida que no puedo solucionar yo. Y a lo mejor he visitado un montón de cosas, pero aún así sigue estando ese vacío profundo en mi corazón. Necesito a Dios. Por lo tanto, tú ni yo somos nuestro propio Dios. Y si lo fuésemos, seríamos los peores dioses de la historia, ¿cierto? Porque tomamos malas decisiones, porque no hacemos lo que deberíamos hacer. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice, hago lo que no quiero. Termino haciendo todo lo contrario. Mi hija subió, así que puedo contar algo. Hace algunos días atrás, mi hija, yo la vi, estaba detrás del Lucas. Y el Lucas le había hecho un par de bromas medias feas. Entonces la Consuelo va por detrás, yo la estoy mirando como de reojo y ¡pah! Le pegó un mangazo en la espalda. Y cuando se giró de inmediato se puso a llorar. Y corrió a la pieza. Yo cuando entré a la pieza, porque yo la vi, y el Lucas estaba por allá, hija, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Ya te dieron un empujoncito, pero fue de mano abierta y con intensidad. Y me dijo, no sé por qué lo hice, y se puso a llorar. No sabe por qué lo hizo. Y la realidad es que nosotros hacemos muchas cosas que no queremos. Luchamos con eso. ¿Y es por qué? Porque la realidad del ser humano es una realidad caída. Y debemos aprender a aceptar eso con un corazón humilde. Fallamos porque tenemos una naturaleza caída que Dios está restaurando en un proceso de santificación en cada uno de nosotros.
Como idea base, el orgullo nos susurra: tus ideas, tu voluntad son mejores que las ideas y la voluntad de Dios. Como resultado, mis ideas y mis caminos también son mejores que los de cualquier otra persona. Eso es lo que constantemente nos está susurrando el orgullo. Eso fue justamente lo que Adán y Eva pensaron en el jardín. Génesis 3, versículo 4 al 6, dice la escritura que la serpiente aparece una vez más. La serpiente, simbolizando al enemigo, aparece y le dice: no morirán. Cuando le dice que pueden comer de ese fruto que el Señor había puesto ahí, dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Ese era el objetivo. Cuando ustedes prueben de ese fruto, se les abrirán los ojos y van a ser como Dios. Van a ser su propio Dios, con el conocimiento del bien y el mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Ese fue el momento cuando el orgullo entró al corazón del ser humano. El ser humano dijo: si tomo esto, voy a ser como Dios. Voy a ser mi propio Dios. No voy a necesitar del consejo y de la opinión de nadie más. Yo voy a ser el propio Dios de mi vida. Ahora, si nos damos cuenta, el que promueve el orgullo en el corazón del ser humano es el enemigo, ¿no? Fue el enemigo que le dijo a Adán y a Eva: oye, prueben de este fruto y no les va a pasar nada, tranquilo. Y es el enemigo justamente el que fue expulsado del paraíso por su orgullo. La mayoría de los estudiosos señala de que Ezequiel 28 está hablando acerca de él, y se los voy a leer para que podamos entender. Esto es una visión con respecto al enemigo, al diablo. Dice: eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, y tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Esto está hablando claramente del enemigo. Se cegó con la belleza que poseía, se cegó con la sabiduría que supuestamente tenía, pero por sobre todas las cosas se corrompió su corazón a causa de su amor por el esplendor. Tu corazón se llenó de orgullo. De ese modo, el orgullo corrompió el corazón del enemigo, y de ese modo el enemigo ha querido que cada corazón sea corrompido con esa misma pandemia ya a esta altura. El orgullo en el corazón de cada uno de nosotros. Y el orgullo es un estado mental, o más bien una posición del corazón, en donde cada uno de nosotros ha suplantado el reino de Dios y ha decidido de forma voluntaria colocar en el trono de nuestro corazón a nuestra propia persona. La cultura moderna hoy en día ha quitado a Dios del centro. Dios para muchos ya no es necesario. Dios para muchos ya no es algo influyente. Para Dios ya nada, para algunos Dios ya no es relevante. Ya no hay nada que Dios pueda decir. Dios está obsoleto. Para muchos Dios ya quedó en el pasado y ha hecho del hombre el centro. Y cuando el hombre está en el centro, todas las cosas malas que nosotros podemos ver se producen. Dios es considerado un accesorio más que se añade a tu vida. Un accesorio más que se añade a tu vida, casi como un genio de la lámpara que tú tienes que frotar para pedirle unos cuantos deseos cuando te acuerdas de él, ¿o no? Nos ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado en un montón de oportunidades que como pastor de repente he venido delante de Dios y me he dado cuenta que todo lo que le estoy hablando tiene que ver conmigo. Señor, yo quiero esto. Señor, yo deseo esto. Señor, a mí me gusta esto. Señor, que Ancla crezca. Señor, Y a veces el Señor me ha dicho: cambia tu oración y ora por otra iglesia. Ora por otras personas. Ora por otras familias. ¿Y es por qué? Porque inclusive nuestro orgullo nos lidera a decir cosas que quizás no son destructivas inicialmente, pero cuando todo empieza a girar en torno a ti, es que te está consumiendo el orgullo por dentro. Entonces, nuestro llamado es a confiar en que Dios tiene todo bajo control.
Nuestro llamado tiene que ver con aprender la humildad para no recibir oposición de Dios. Porque si hay una cosa que es difícil es recibir la oposición de Dios. Tú puedes recibir la oposición de alguna persona en tu trabajo, de alguien en tu población y puedes salir adelante. Sin embargo, cuando Dios se opone y se pone en primera línea de batalla a luchar contra ti, créeme que eso no está bueno. Créeme que eso no está bien. Y el diablo tiene la estrategia de Netflix. No que Netflix sea demoníaco, no me malentienda, yo lo tengo puesto en mi tele. Pero usted se ha dado cuenta cómo funciona Netflix, ¿cierto? Cuando tú ves una película, una comedia romántica, ¿alguno ha visto una comedia romántica? Nadie de nuevo, son todos buenos. Comedia romántica, sí. Tú ves una comedia romántica o una película de terror o una película de violencia, o como le gustan a mi esposa, una de los colombianos, esos que Pablo Escobar y todo eso. ¿Sí? Cuando tú ves algo así, después lo que te aparece en primera plana es, como viste tanto, te ofrecemos un montón de películas, ¿cierto? O cuando tú ves una temporada de alguien, te empiezan a salir y la temporada viene y constantemente te está alimentando. ¿Por qué? Porque obviamente ellos desean que nosotros pasemos la mayor cantidad de tiempo ahí. Y el orgullo y el diablo opera de la misma forma. Cuando tú haces algo que a lo mejor se siente incorrecto, pero se siente placentero, el enemigo comienza a ponerte más opciones sobre la mesa. Porque lo que él desea es convencerte de que no necesitas a Dios. Y en la medida de que tú tomas un montón de cosas, suplementos y un montón de antídotos y de a lo mejor de aquello que te anestesia el corazón, te empieza a colocar por todos lados hasta que en un momento determinado abres tus ojos y te pasaste 2, 3 semanas sin pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque el enemigo es astuto y funciona de esa forma, quitando el foco de nuestra atención. Y siempre va a ser de la manera. No te das cuenta, no me doy cuenta y estamos alimentando justamente aquellas áreas por las cuales le suplicamos al Señor salir. Por las cuales hemos pasado tanto tiempo orando. ¿Cuántas veces mujeres u hombres han estado orando por su esposo, por su esposa? Señor, que él conozca a Jesucristo. Y cuando a lo mejor esa persona conoció al Señor y empezaron a caminar juntos en su fe, empezaron a lidiar con el orgullo y en vez de potenciarse, comenzaron a ir hacia abajo. Porque a veces estamos alimentando las mismas cosas por las cuales estamos orando salir. Y es obvio que el enemigo va a hacerlo con cada uno de nosotros, porque esa es su estrategia. Sin embargo, nuestro orgullo termina por lastimar a quienes más amamos. Ese es el problema del orgullo. El gran problema del orgullo es que terminamos hiriendo a las personas que más amamos. ¿Cuántos padres, cuántos hijos han vivido toda su vida sin escuchar al papá decir, hijo, perdón, me equivoqué? ¿Cuántos hijos han crecido durante toda su vida sin haber escuchado al papá decir, hijo, te amo, estoy contigo, yo te apoyo? ¿Por qué? Porque hay una cultura que nos ha dicho que tenemos que reprimir nuestras emociones, que tenemos que reprimir nuestros sentimientos, que no tenemos que mostrarnos débiles delante de los demás. Y humildad no significa debilidad y soberbia tampoco significa grandeza. De hecho, en el marco de Cristo, humildad es grandeza y soberbia es resistencia delante de Dios. ¿Alguien diga amén a eso? Por lo tanto, esta es la parte del orgullo, pero después viene la parte que queremos hacer hincapié y que queremos que se transforme en un fruto para cada uno de nosotros, y es que Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Dios da favor a aquellos que son humildes. Y tal como decía hace un momento atrás, la humildad no es algo que nace de forma natural en el ser humano. El orgullo sí. ¿Sí? Por la caída del ser humano, pareciera ser que el orgullo sale mucho más fácil, pero la humildad como que cuesta. No se desarrolla de forma natural. Hay que ser intencionales en buscar la humildad. Bueno, otra de las cosas que es interesante mencionar es que hay personas que dicen la humildad tiene que ver con cuánto tienes o cuánto no tienes. Y la humildad no tiene que ver con eso. Porque hay personas, o pueden haber personas que tengan mucho, pero son muy humildes. Y hay personas que a lo mejor tienen muy poco, pero no son humildes.
Y así viceversa, puede pasar. Por lo tanto, la humildad, dentro del contexto de la Escritura, es el correcto equilibrio de saber de dónde fuiste rescatado y quién eres ahora por la gracia de Jesucristo. Hoy salió un buen amén con eso. Sí. Es el correcto equilibrio de saber de dónde fuiste rescatado y saber quién Dios te ha hecho. En otras palabras, es reconocer que lo que yo hoy día soy es por la gracia de Dios. Ahora, si yo entiendo este equilibrio correcto, ¿cierto?, de la humildad, voy a ser más dependiente, porque voy a recordar que de donde Dios me sacó es el lugar de mi recuerdo, es el lugar en donde yo tengo que constantemente volver y decir, Dios me sacó de allá. Dios me sacó del temor, Dios me sacó de la ansiedad, Dios me sacó de adicciones, Dios me sacó de rencor, Dios me sacó de un montón de... Si yo no quiero volver allá y doy gracias porque el Señor me sacó de ese lugar y me mantiene humilde porque yo sé de dónde salí, pero por otro lado sé quién soy en Cristo Jesús, soy amado, soy bendecido, soy perdonado, puedo caminar con confianza porque el Señor está conmigo y aunque muchos se levanten en contra de mí, no van a poder porque el Señor es más fuerte que ellos. Si yo puedo caminar con confianza a pesar de tener un corazón humilde, porque la humildad tiene que ver con este equilibrio de saber de dónde Dios me sacó y saber quién soy hoy en día. Ahora, este ejercicio no puede quedarse solamente en un ejercicio mental, ¿cierto?, de entender, sino que tiene que penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Y es porque la humildad es la marca de quienes pasan tiempo con Jesús. Y es por eso que vamos a hacer fuerte hincapié en estas cosas, porque creemos que Dios quiere perfeccionar en nosotros su carácter, ¿sí? Voy a decir una cosa que creo que nos va a servir a todos. Y es que los dones espirituales o los talentos son el resultado de la soberanía de Dios. Cuando tú recibes un don espiritual, cuando tú recibes un talento o cuando tú tienes habilidades para algo, eso es parte de la soberanía de Dios. Dios te lo entregó de forma gratuita e ilimitada. Sin embargo, el carácter es el resultado de la cercanía con Dios. Vuelvo a repetir, los dones espirituales son el resultado de la soberanía de Dios. Hay una decisión eterna. Pero el carácter es el resultado de la cercanía con Dios. Y la humildad es parte del desarrollo del carácter cristiano. Por lo tanto, vamos a ser humildes en la medida de que estemos más con Jesús. Cuando te desconectas de Jesucristo, comienzas a ser más arrogante, más orgulloso y más soberbio. Cuando te conectas a Jesucristo, comienzas a desarrollar la humildad en cada corazón. Por eso el consejo del apóstol Pedro es: humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Esta es una imagen gráfica que nos muestra cómo luce alguien que está deseando una vida de humildad. Vuelvo a insistir, humildad no tiene que ver con cuánto tienes o cuánto no tienes. Humildad tiene que ver con la disposición de tu corazón a colocarte en el lugar correcto. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor. ¿Por qué esto es tan gráfico? Porque a ninguno de nosotros nos gusta estar bajo la mano de alguien. A ninguno de nosotros nos gusta estar bajo la mano de una persona externa. Nosotros queremos tener el control de las decisiones y el control de todas las cosas. Es por eso que en muchas ocasiones nos sentimos ansiosos. Y para muchos, no digo todos, pero para muchos, el problema de su ansiedad tiene que ver con querer controlarlo todo. Porque querer controlarlo todo ocupa el lugar de Dios. Dios solamente puede controlarlo todo. Entonces, cuando tú quieres controlar cada uno de los detalles de todas las cosas, lo que tú estás diciendo es: yo quiero ser Dios. Pero tú no puedes. Tienes que aprender a renunciar a ese tipo de cosas. El orgullo es el resultado de una vida en la que el hombre es el centro. Sin embargo, la humildad es el resultado de una vida en la que Jesús es el centro. Por eso, aquellos que están viviendo en un camino de humildad con Dios son capaces, estoy hablando de una imagen gráfica, ¿cierto? No es necesario que lo hagamos de forma corporal, pero son capaces de inclinarse, de arrodillarse delante de Dios y esperar a que Él les levante. Y creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra generación hoy es que queremos levantarnos a nuestra fuerza. Nos levantamos a nuestra fuerza. Queremos conseguir
lo que otros a lo mejor han conseguido durante tantos años, pero nosotros lo queremos conseguir ya y a la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que venimos. Y esto a nosotros nos pasa, a los pastores jóvenes nos pasa. Porque de repente se produce como ese diálogo en donde hay personas que dicen, oye, pero es que los pastores antiguos, ¿o no? Es que los pastores antiguos, y ahí cada pastor joven le puede picar el bichito del orgullo. Es que los pastores ahora somos modernos. Que los pastores ahora nosotros, no sé, no usamos corbata. Usamos piercing. Claro, no, es que los pastores... Y eso es orgullo finalmente. Porque hay muchos pastores que durante tantos años estuvieron sirviendo en lugares desérticos, pero se mantuvieron fieles al llamado de Dios. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos aprender a entender de que no podemos construir nuestra vida en base a nuestra autopromoción. En base a nuestra autopromoción es como que si llegara el verano y yo empezara a llamar a mis amigos pastores, oye, voy a andar por allá, ¿qué tal si me haces un lugar para predicar? Eso no está bien. Eso no está bien porque lo que quiero es tener unas vacaciones gratis. Y eso no se debe hacer. Eso tiene que ver con los fundamentos que cada uno de nosotros desea establecer en su vida. Por lo tanto, el humilde confía en la promoción de Dios. No está buscando ser promovido por el hombre. No está constantemente buscando la aceptación y el halago humano. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes construir una estima saludable en la opinión de la gente. No puedes buscar una estima saludable en la opinión de la gente. ¿Sabes por qué? Porque un día la gente te va a decir, Hosana, como le dijeron a Jesucristo. Recuerda, ¿no? Jesucristo montado en un pollino, entra a Jerusalén, la gente sale, le tiran como una alfombra roja, hay personas cantando, Hosana, Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Pero esos mismos que estaban cantando, Hosana al que viene en el nombre del Señor, 3 días después estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por lo tanto, no podemos construir nuestra identidad en el halago de las personas. Debemos construir nuestra identidad en estar a los pies del Señor y permitir que su mano pose sobre nosotros. Y cuando fuere tiempo, el Señor nos va a levantar. Porque no hay seguridad ni estabilidad en construir nuestras vidas en base a lo que dice la gente. Porque para ellos un día vas a ser el superhéroe, pero para ellos al otro día vas a ser el villano, ¿cierto? No podemos construir nuestra vida en un cimiento tan endeble, tan débil. David lo hizo de esa forma. ¿Recuerda cuando fueron en el Antiguo Testamento? Esta historia es muy conocida. Dice la Escritura que se levanta un profeta llamado Samuel. Y cuando Samuel se levanta, va a la casa de David, del padre de David. ¿Y sabe lo que hicieron con David? Lo mandaron a cuidar la oveja, porque era muy chico. Entonces dijeron, viene el profeta. ¿Y a quién mandamos a cuidar la oveja? Ya David anda a cuidar la oveja, cabro chico que está ahí acá, puro, corriendo por todos lados. Y lo llevaron a cuidar la oveja. Cuando el profeta Samuel entra a ese lugar, comienza a mirar. Cuando el profeta entra, comienza a mirar a los a los hermanos de David. Y empieza a decir, este tiene buena altura, tiene una forma física apta para ser el rey. Y cuando los va a ungir, el Señor le dice, detente. Detente, ¿por qué? Porque yo estoy examinando el corazón. No lo que ve la gente, la apariencia. Y lo tienen que mandar a buscar. Y David entra a escena lleno de olor a ovejas, ¿cierto? A olor de animales, y él es ungido como rey. Salmo 78:70 dice, escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. ¿De dónde salió David? Desde lo último de la manada. Él no había sido apuntado para ser el rey, pero él estaba bajo la poderosa mano de Dios, del Dios que promueve cuando es tiempo. Y él levantó a David y lo colocó en escena. ¿Sabes que hay una ansiedad que proviene de nuestro orgullo? El pensar que tenemos que tener todas las cosas bajo control. Y esto es jugar un papel que nunca se nos exigió. El único que puede estar en control de todas las cosas es
Dios. Por lo tanto, hago esta pregunta. Y sé que hay diferentes tipos de ansiedades, pero creo que entienda lo que voy. ¿Será posible que en algunos casos la humildad sea el antídoto a nuestras ansiedades? ¿Será que en algunos casos lo que deberíamos hacer es soltar aquellas cargas que no nos pertenecen y ponerlas a los pies del Señor, tal como el apóstol Pedro lo indica? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, porque Él sabe lo que está haciendo, porque Él conoce los tiempos, Él sabe cuándo. Por lo tanto, humildad es aceptar que no tenemos todo bajo control y que necesitamos un Salvador. Porque hay muchos hombres influyentes que hacen sentir a todos los demás pequeños, y hay hombres influyentes que hacen sentir a todos los demás grandes. Y eso es lo que hacía Jesucristo. La persona con más conocimiento, con más sabiduría y con más poder de la historia. Sin embargo, siempre actuó desde la humildad. ¿Cómo entonces luce una vida que está combatiendo el orgullo con humildad? Voy a dar algunos elementos prácticos. Recibe las críticas de la gente que ama sin estar constantemente a la defensiva. Aprende a trabajar en unidad con gente distinta a ti, ya que la unidad requiere humildad. Deja de clasificar a la gente por su ropa, profesión, dinero o denominación religiosa. Cuando sientes que estás en una situación que no puedes, pides ayuda. Y por sobre todas las cosas, aprendes a pedir perdón. Para ser humilde, lo que se necesita es grandeza. Es la grandeza de entender que si yo incorporo la humildad a mi vida, las personas que me rodean van a estar mejor. Charles Spurgeon dice lo siguiente con respecto a la cruz de Cristo: lo más bajo que se humilló para salvarnos, lo más alto que debemos levantarlo en nuestra adoración reverente. Bendito sea su nombre. Él se inclinó y se inclinó y se inclinó. Y cuando Él alcanzó nuestro nivel, se inclinó y se inclinó más bajo y más profundo todavía, hasta la cruz. Ese es Jesús. Y es Jesús justamente el que dijo: vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Qué cansador es lidiar con el orgullo. Qué cansador es lidiar con la arrogancia. Porque el arrogante siempre tiene que estar arriba. Y el arrogante nunca pide perdón. Y como no pide perdón, todas esas cosas se van incrustando en su alma como una mochila que no lo deja avanzar. Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Alguno desea tener descanso para el alma? Humildad. Ponte el yugo del Señor, permite que Él te enseñe, porque Él es humilde y Él es tierno de corazón. ¿Sabes cuál es la decisión que debiésemos tomar hoy día? Ya estoy terminando. La decisión que debiésemos tomar hoy día es venir delante de Jesús y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no tengo, pero tú sí tienes. A veces yo no sé cómo hacerlo, pero voy a confiar en que si me coloco bajo tu mano, tú me vas a levantar. Y aquellos que son padres de familia, madres de familia, permíteme decirte algo: pedir perdón no te hace menos. Pedir perdón te engrandece delante de los ojos de tus hijos y creas una familia saludable, no perfecta, sí saludable, en donde cada uno de los que está en la familia expone su corazón delante de Dios y le pide al Señor que la humildad pueda venir sobre cada uno de nosotros. Amén. Cierra sus ojos. Señor, venimos delante de ti para descansar en tu presencia. Señor, venimos delante de ti para pedirte ayuda. Para pedirte ayuda.